tipos de normas emitidas por el Congreso. Nos vamos a dar como un breve concepto, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es en sí el poder legislativo para de plano poder ir a lo que es el Congreso de la República como tal y cuáles han sido las normas recientes, ¿no? Acá tenemos el temario que nos va a acompañar el día de hoy, que es poder legislativo como órgano normativo en primer lugar, ¿no? Porque muy anterior a nosotros poder tener conocimiento al Congreso como tal, como órgano, no solamente político, ¿no? Sino como órgano del Estado, poder del Estado que emite leyes, normas, incluso resoluciones, es necesario saber qué es el poder legislativo como tal. Posteriormente vamos a ver lo que son características y tipos de leyes, también como tipo de conocimiento previo. Como tercer punto, resoluciones legislativas, diferencias entre ley y resolución legislativa, lo cual también va a ser fundamental, porque vemos de que no solamente el Congreso de la República, bueno, el Poder Legislativo como tal, va a promulgar los que son leyes como tal, ¿no? Como su esencia, que la vamos a ver. El proceso de aprobación de leyes también vamos a ver a qué responde este proceso de aprobación de leyes, ¿no? Justamente la separación de poderes y principio democrático que se defiende en un Estado de Derecho como es el que tenemos dentro del Perú. Por otro lado, también tenemos la jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico. Vamos a hacer un guiño a la pirámide de Kelsen. Vamos a ver cuál es la jerarquía normativa dentro del Perú. Y finalmente, para acabar, recientes leyes aprobadas por el Congreso de la República, por el Congreso peruano, vale decirse, ¿no? Vamos a hacer también un breve análisis de estas leyes. Y acá sería muy importante no solamente sus preguntas, ¿no? Sino también sus comentarios, puesto de que al momento de hablar de estas leyes recientes se ha abierto un debate muy grande. Solamente por adelantar la ley de impunidad, ¿no? Ley de impunidad, ley de anti-ONGs, ley de imputabilidad a delitos, a menores de edad, ¿no? De 14 años, etcétera. Vamos a verlo con mayor detenimiento ello. Y cómo es que no solamente el debate político, sino el debate académico se da. En primer lugar, vamos a abordar este tópico. A ver, denme un momento, por favor, para que esto no... Ya. ¿Qué entendemos nosotros al Poder Legislativo como órgano normativo, que es el primer punto que vamos a desarrollar el día de hoy? ¿Qué entendemos? El Poder Legislativo es uno de los 3 poderes del Estado. Nosotros sabemos que hay 3 poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, que vamos a ver el día de hoy, y Poder Judicial, ¿no? Poder Ejecutivo, aquel que ejecuta justamente todas estas leyes, políticas públicas, etcétera, ¿no? Está conformado no solamente por el presidente de la República, sino también por el presidente del Consejo de Ministros, los ministros, etcétera. Y también tenemos el Poder Legislativo, que es en principio el encargado de promulgar estas leyes, y el Poder Judicial, junto con el Ejecutivo y el Poder Judicial. En el Perú está representado ¿por quién? Por el Congreso de la República, órgano unicameral compuesto por congresistas elegidos por voto popular. Esta es la esencia del Poder Legislativo y el Congreso de la República como tal, ¿no? Elegidos por voto popular. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado de Derecho donde lo que prevalece justamente, ¿qué es? La democracia. Por eso es que son elegidos por voto popular y representan lo que es a la población peruana.
Esto no tenemos que olvidarnos, ¿no? Independientemente del presidente de la República, que sí, también es elegido por voto popular, al haber una mayoría y ser elegidos en todas las regiones del Perú, son elegidos por voto popular y representan a cada región en general, ¿no? Su función principal es crear, modificar, interpretar y derogar normas jurídicas, crear, promulgarlas como tal. A continuación vamos a ver cómo se da este proceso de creación, a qué responde este proceso de creación y cómo es que se da este debate para poder crear estas leyes. Porque anteriormente a esto son proyectos leyes. Modificar, que quiere decir que el cuerpo normativo de estas leyes va a ser no derogado en su totalidad, sino ciertas partes. Interpretativo, que también, ¿no es cierto? Que también tenemos el Tribunal Constitucional, que también los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República, pero también tiene estas facultades el Poder Legislativo, ¿no? El poder interpretar las normas. Aunque nuevamente menciono clásicamente, esta facultad se le da al Tribunal Constitucional para poder ver cuáles son los alcances de estas normas y derogar normas jurídicas, ¿no? Es decir, que éstas ya no tengan vigencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, especialmente cuáles, las leyes que regulan la vida política, social y económica y jurídica del país. Esto tenemos que nosotros también tener en cuenta, ¿no? Esos son los aspectos que se pretenden, y mejor dicho, que se regulan, así sea de manera positiva, ¿no? De manera escrita, publicado en el diario oficial El Peruano, son los aspectos dentro de del Perú que se pretenden regular. ¿Cuál es la finalidad de este poder legislativo como tal, que es el que crea, modifica, promulga, ¿no? Deroga o interpreta estas leyes? Cumple tres grandes funciones específicas. En primer lugar, la función normativa, que es lo que ya hemos estado hablando el día de hoy, que es la manifestación de la creación o de la elaboración de leyes, que no necesita mayor explicación. ¿A qué corresponde esta elaboración de leyes? Se ve una necesidad en específico dentro del territorio peruano y en base a ello se elaboran las leyes. Función de control político, la fiscalización del Ejecutivo y otros organismos. No nos olvidemos de que el Poder Legislativo, vale decirse el Congreso de la República, tiene esta función de control político. El día de hoy nada más, ¿no? Justamente el Congreso de la República utilizó esa función de control político o fiscalizadora con el presidente de la República, ¿no? El presidente José Gerí, para poder pedir explicaciones de materia jurídica, de materia moral inclusive, porque recordemos de que aunque no hay quizás una interpretación clara por parte del Tribunal Constitucional al respecto sobre temas de cuestionamiento moral a los presidentes de la República, ¿no? Y hemos tenido no solamente al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, también hemos tenido al expresidente Vizcarra, entre otros, ¿no? Que han sido justamente cuestionados por incapacidad moral permanente, ¿no? Es una de las funciones por las cuales el Congreso de la República hace este control político. Y tenemos también la función de representación, canaliza la voluntad popular, que mencionamos anteriormente, de que todos los congresistas representan, o así debería ser al menos, al Perú, a las regiones del Perú. En el marco del Estado constitucional, el Congreso actúa como productor de derecho, asegurando que las normas respondan al interés público
y respeten la Constitución. Esto es en esencia, ¿no? La naturaleza del poder legislativo, porque justamente tiene estas facultades que hemos mencionado: crear, modificar, interpretar y derogar leyes, ¿no? En sí sabemos que sí, el poder judicial crea el derecho también en sus sentencias y todo ello, pero el que crea el derecho de manera excelente, o esa es su naturaleza per se, es el poder legislativo, justamente por las funciones que éste tiene. Y nuevamente mencionamos, responden al interés público. Recordemos que esa es una de las finalidades del Estado, ¿no? El interés público, es decir, buscar el bien común. No debe obedecer, mejor dicho, a intereses personales. El poder legislativo como órgano normativo, continuamos con ello. ¿Qué tenemos como tercer punto? El Congreso como fuente formal del derecho. El Congreso es una fuente formal del derecho porque en ella produce normas obligatorias, ¿no? Entre ellas las leyes, que vamos a ver a continuación, ¿no? En qué jerarquía está, las resoluciones legislativas, los acuerdos de pleno y los reglamentos internos, ¿no? Estas normas integran el ordenamiento jurídico, que es un conjunto sistematizado de reglas que rigen una sociedad. Esto no merece mayor explicación en realidad, porque ya lo hemos visto con anterioridad, ¿no? Que en sí el poder legislativo como poder del Estado que crea leyes, claro, crea el ordenamiento jurídico interno, crea el derecho. Importancia democrática en sí, ¿no? Acá no estamos viendo temas políticos ni nada, sino el poder legislativo como tal, como su naturaleza. El poder legislativo es esencial, ¿por qué? Porque garantiza lo que es la separación de poderes, porque vimos que tiene entre una de sus funciones el fiscalizar, ¿no? El controlar a los otros poderes, el controlar, o mejor dicho, el fiscalizar los accionarios en este caso, el presidente de la República, como ha sido un ejemplo de nuestro país a lo largo de estos 10 años. Somos uno de los, en realidad, el país, el Estado con el mayor número de presidentes en 10 años. Evita la concentración de poder, también permite el debate público de las normas. Esto es esencial, que es público, esto es televisado por canales oficiales del Estado peruano, o inclusive también transmitido, ¿no? A través de los canales del Congreso. Es necesario de que toda la población tenga conocimiento de ellos. ¿Por qué? Porque representa justamente a toda la población peruana, o al menos así debería ser, ¿no? Da legitimidad social a las leyes también. Esto tenemos que tenerlo en cuenta también. ¿Cuáles son las características y tipos de leyes que existen? Un momento, por favor. La ley justamente es una norma jurídica de carácter general, abstracto y obligatorio. No es palpable, a pesar de que lo encontremos prescrito por ejemplo, en el Diario Oficial del Peruano. Sin embargo, sí es de obligatorio cumplimiento. Caso contrario, esto puede ameritar una sanción. Si es que estas leyes lo encontramos plasmado, por ejemplo, en códigos, como lo es el Código Penal, su incumplimiento que origina, ¿no? La sanción penal, ya sea pena privativa de la libertad, o otro tipo de pena, como pena multa, entre otros. No, por eso es que su carácter es obligatorio. También de carácter pecuniario, entre otros, ¿no? Se puede solicitar inclusive al Poder Judicial que haga cumplir estas normas jurídicas. Aprobada por el Congreso conforme al procedimiento establecido en la Constitución y promulgada por el presidente
de la República. Es el instrumento principal mediante el cual el Estado regula conductas, derechos y deberes. Ya hemos puesto de ejemplo el Código Penal, por ejemplo, o algunas leyes que tenemos de prohibido fumar en espacios cerrados, por ejemplo, también, ¿no? Porque se pretende regular conductas, ¿no? En este caso en específico. Derechos, los derechos sucesorios, una verbigracia de esto, lo que encontramos en el Código Civil, y deberes, deberes respecto de los padres para con los hijos, en el caso de alimentos, ¿no? Por eso es que se menciona que pretende regular, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque se busca lo que es el bien común dentro de la sociedad, como finalidad del Estado que persigue, y utiliza uno de los poderes, que es el poder legislativo, para ello. ¿Cuáles son las características de la ley? En primer lugar, tenemos la generalidad, que se aplican a todos los sujetos que se encuentran dentro del supuesto previsto por la norma, ¿no? A la población, no solamente a la población peruana en general, no es necesario ser peruano para que se le aplique la ley, basta con estar dentro de la jurisdicción peruana. ¿Qué quiere decir esto? Personas venezolanas también pueden, también se pueden regular las conductas de estas personas, de personas colombianas que estén dentro de la jurisdicción o cualquiera sea la nacionalidad. Claro que sí, esto es posible. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos frente a una ley con el principio de generalidad, ¿no? Y basta con que esté dentro de la jurisdicción. Y ahora, dentro de un supuesto previsto por la norma, verbigracia, el que mata a otro. No es necesario ser peruano para que, como consecuencia de matar a otro, se reciba la sanción penal prevista en el tipo penal del Código Penal peruano, valiendo la redundancia. Abstracción, no se dirigen a personas concretas, sino a situaciones generales, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir? De que la ley no tiene nombre en específico. Por ejemplo, que esta ley nuevamente, ¿no? El que mata a otro recibe tal pena privativa de la libertad. El que mata a otro. No estamos hablando de Sonia Guevara mata a otro, ¿no? Sino de este supuesto de manera general. Si es que esta situación se llega a dar, ¿no? Para que se tenga en cuenta nuevamente. Obligatoriedad. Su cumplimiento es exigible a todos los ciudadanos e inclusive a las autoridades. Esto también es muy importante tener en cuenta, ¿no? A los ciudadanos creo que queda bastante claro con el ejemplo que acabo de dar, pero a las autoridades, esto también es exigible. Y en caso de que esto no se cumpla, hay órganos de control interno que hacen que esto se cumpla, o inclusive la Defensoría del Pueblo puede intervenir por petición de algún ciudadano o de oficio. Doy una verbigracia nuevamente en esto. Tenemos la Ley de Procedimientos Administrativos General, que establece de que en 30 días, o hay un plazo de 30 días en todo caso, para responder a una solicitud de un ciudadano. Pasan estos 30 días, estaríamos en un supuesto de dilación en este caso, ¿no? Porque se está incumpliendo la Ley de Procedimientos Administrativos General. En ese caso, nuevamente menciono, ¿no? Una de las instituciones del Estado justamente que tiene como funciones tutelar derechos fundamentales y ver o vigilar el adecuado funcionamiento, prestación de servicios por parte del Estado o empresas privadas que den
servicios públicos, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿no? En esos casos puede intervenir por incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Permanencia. Rigen hasta que otra norma las modifique o las derogue. Si es que este caso no se da, entonces se entiende que esta ley todavía sigue vigente. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de la retroactividad de las leyes? Solamente si es que esta favorece, obviamente, a lo que es al reo, ¿no? Estamos hablando de derecho penal. Caso contrario, estamos en un tema de permanencia de las leyes. Si es que no hay una modificatoria o una derogatoria, se entiende ello. Nuevamente menciono con esta excepción, ¿no? Coercibilidad. El Estado puede imponer sanciones si no se cumplen. Nuevamente vamos con el ejemplo del Código Penal, ¿no? El que mata a otro recibe tantos años de pena privativa de la libertad. Impone sanciones si es que no se cumple con ello, ¿no? Es otra de las finalidades que tienen las leyes, como para también poder tenerlo en cuenta. No necesariamente sanciones de ese tipo, si es que nos vamos desde el punto de vista penal, también, bueno, son sanciones como tal, no sanciones administrativas. Botar basura en espacios públicos, ¿no? Tener una multa en específico. Se produce mediante un procedimiento legislativo o especial, ¿no? Ese también tenemos que tenerlo en cuenta. Los debates que se realizan al momento de promulgar ciertas leyes, las comisiones revisoras de estos proyectos leyes. Esto lo vamos a ver inclusive un poquito más adelante. Características y tipos de las leyes. ¿Qué tipos de leyes tenemos? Tenemos las leyes ordinarias, que regulan materias comunes de la vida como la social, económica, administrativa o penal. Los que tenemos en los códigos, ¿no? Son normas jurídicas, no morales, no jurídicas, promulgadas por el Congreso de la República, que regulan la cotidianidad de la población en general, ¿no? Ejemplos, tenemos el Código Penal, ya hemos mencionado un ejemplo sobre ello, sobre homicidio, por ejemplo, la Ley de Educación, que también es parte de la cotidianidad del día a día, ¿no? De la población peruana, no necesariamente porque hablo del día a día, porque todos estemos, por ejemplo, en la escuela o en la universidad, sino porque evidentemente sí es parte del día a día de mucha población peruana. Y ley de contrataciones del Estado también se pretende regular desde el punto de vista económico y penal. Leyes orgánicas regulan la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado. Requieren mayoría calificada, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta. Mayoría simple, la mitad más uno. Mayoría calificada, los 2/3. Ejemplos de ello: Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica del Ministerio Público. Regula el funcionamiento de estos aparatos estatales. No estamos hablando de que de por sí, claro, sí se regula el Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, pero no quiere decir de que se va a inmiscuir en ello, sino es una forma de darle orden a la estructura y a las funciones que tiene. No quiere decir de que, por ejemplo, el Poder Judicial emite una sentencia, ya el Poder Legislativo va a cuestionar esa sentencia. En ese aspecto se entiende que hay autonomía, pero sí regula justamente esta
parte de lo que es el Poder Judicial, su estructura y funcionamiento. Por eso es que mencionamos de que el Poder Legislativo garantiza esta separación de poderes, ¿no? Garantiza esta neutralidad que tiene que haber dentro del Estado. Ningún poder puede estar por encima del otro. Por eso es esencial, justamente al momento que, a propósito, que ya van a ser las elecciones, de poder informarnos quiénes van a ser los representantes del Estado, porque recordemos de que el Congreso de la República representa a toda la población peruana, no solamente estamos hablando de Lima como tal, no de un representante como es el presidente de la República, sino de todas las regiones. Leyes especiales se aplican a situaciones particulares o sectores específicos. Verbigracia de ello, ley de protección al consumidor, una situación específica de derechos del consumidor y del usuario. Ley de la promoción agraria también, no es que sea parte del día a día, como es el caso, por ejemplo, ¿no? de las normas jurídicas dentro del Código Penal, sino que vienen a ser situaciones específicas al momento de realizar alguna compra, algún servicio por parte de los bancos, etcétera. Leyes interpretativas aclaran el sentido de una ley previa cuando exista duda sobre su aplicación. Justamente aquí estábamos hablando de la función que tiene el Congreso de la República de interpretar. No se tiene que entender de que va a haber una jurisprudencia como es en el caso del Tribunal Constitucional, sino que mediante estas leyes van a explicar el alcance de esta ley en específico. Leyes presupuestales y tributarias regulan ingresos y gastos del Estado. ¿Qué ejemplo tenemos sobre esto? Ley del sector, ley del presupuesto del sector público y ley del impuesto a la renta, ¿no? Esos son los tipos de leyes que existen dentro de nuestra jurisdicción peruana, así a grosso modo. Por otro lado, tenemos resoluciones legislativas. ¿Qué diferencia tenemos entre ley, que ya la hemos visto, que la promulga el poder legislativo, que puede ser creada, modificada, derogada o interpretada y que pretende regular el accionar, regular conductas de la ciudadanía, ¿no? No solamente de la ciudadanía, sino de cualquier persona bajo la jurisdicción peruana, regulando temas de conducta, sociales, económicos, etcétera, y situaciones en específicas, como vimos de la ley de protección del consumidor, ¿no? Y que son obligatorias no solamente para las personas en general, sino también para las autoridades, y hay mecanismos para poder solicitar el cumplimiento efectivo de esta ley. La resolución. ¿Qué entendemos por la resolución del Congreso de la República? No estamos hablando de una resolución judicial, ¿no? Sino de la resolución que emite el Congreso de la República. ¿Qué concepto tenemos de resolución legislativa? Que es una norma emitida por el Congreso de la República, esencial porque no estamos hablando de otro aparato del Estado, de otra institución ni nada, que regula asuntos propios o específicos del Parlamento y que no tiene alcance general como la ley. ¿No? La ley sí tiene alcance general para la población en general que está dentro de la jurisdicción, sino que hay aspectos específicos del Congreso de la República que pretenden ser regulados a través de esta resolución. ¿Se utiliza para qué? Autorizar actos del Congreso. Por ejemplo, verbigracia de esto, autorizar viajes de ciertos congresistas, por ejemplo, aprobar tratados internacionales, y esto también va a ser muy importante porque también vamos a tocar, recordemos, la jerarquía de las leyes dentro del Perú.
Al ser el Congreso de la República, el aparato del Estado, el poder del Estado que representa a la población de manera general, representar a todas las regiones, es justamente también el encargado de aprobar estos tratados internacionales. Los tratados internacionales, recordemos, de que si es que no se participó por parte, imaginemos, de Perú para la creación de se firma o la firma y la ratificación, que ahorita vamos a pasar a explicar el proceso de ratificación. El Estado peruano puede adherirse a este contenido, ¿no? Si no participó en elaboración de este cuerpo normativo internacional, que eso merece otra exposición, ¿no? Porque estamos hablando de derecho de los tratados, derecho internacional de los tratados, sino de que para que se ratifique justamente este tratado internacional es esencial la función del Congreso de la República, ¿no? Se debate justamente el contenido de este tratado internacional que ya está previamente firmado. Recordemos que la firma no es lo mismo que ratificación. La ratificación ya viene a ser justamente esta aprobación, ¿no? Que tiene que tener por parte del Congreso de la República, y para que posteriormente se homologue dentro del Estado peruano. Posterior a la ratificación de este tratado internacional, sea cual sea la naturaleza, estamos hablando de derechos humanos, comercial, una especie de TLC, entre otros, ya tiene que haber una manifestación del cumplimiento de este tratado internacional dentro de nuestra jurisdicción peruana. Y en el caso de tratados de derechos humanos no puede haber incompatibilidad al respecto, porque ya estaríamos hablando de otra cuestión que también merece otra exposición sobre responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos en materia de derechos humanos, ¿no? Volviendo al punto, ¿qué quiere decir esto? Una vez ratificado el tratado internacional, tiene que haber una ley interna que responda al cumplimiento de este tratado internacional. Verbigracia de esto, la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro del Perú existe una ley de protección para las personas con derechos con discapacidad, de manera general, y también regulando situaciones en específico, como por ejemplo el acceso al trabajo, las cuotas, el derecho a la educación, entre otros, ¿no? Esto es necesario, es decir, tiene que haber concordancia, porque recordemos de que Perú es parte no solamente del sistema interamericano de derechos humanos, sino también del sistema universal. Y el no cumplimiento de esto puede originar responsabilidad internacional, ¿no? A propósito de esto, Perú es el país más sentenciado dentro del sistema interamericano, con aproximadamente 44 sentencias, si no estoy equivocada, siendo el segundo puesto 20 sentencias menos. Y en temas de órganos de tratado también, ¿no? Es que ha cumplido con todas las resoluciones, con todos los dictámenes de Naciones Unidas de manera general. Designar funcionarios. También las resoluciones legislativas se utilizan para la designación de funcionarios, ¿no? Recordemos que el Congreso de la República, ¿qué hace? Elige al defensor del pueblo, elige a los miembros del Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Por eso es que nuevamente menciono, es importante las funciones que tiene el Poder Legislativo. Regular asuntos internos también. Naturaleza jurídica. A diferencia de la ley, no regula conductas generales de la ciudadanía, esto que quede bastante claro. No pretende regular
comportamientos de cualquier persona que habite bajo la jurisdicción peruana, sino temas netamente que corresponden al Congreso de la República como tal, ¿no? Tiene efectos concretos o institucionales, concretos como el aprobar tratados internacionales, no es institucional como tal, pero sí aprueba, o el designar funcionarios institucionales. ¿Por qué? Porque regula asuntos internos o autoriza actos del Congreso de la República. Se orienta más a decisiones políticas o administrativas, a diferencia de la ley, que sí vimos que su naturaleza es más jurídica, de regular comportamientos, que si estos comportamientos no son como dice la ley, hay una sanción jurídica. Nuevamente mencionamos el ejemplo clásico del Código Penal peruano. Estos son más decisiones políticas. Resoluciones legislativas, bueno, a diferencia de la ley, la resolución. Y este cuadro nos va a ayudar muchísimo a poder entender justamente esta diferenciación entre la ley y la resolución, aunque hemos tratado de explicarlo de manera bastante didáctica. Criterio. Tenemos el rango. La ley tiene rango de ley como tal, claro que está, porque es ley en esencia, ¿no? Y la resolución legislativa no siempre tiene rango de ley. Aquí no estamos hablando de que el hecho de aprobar tratados internacionales, así se trate de derechos humanos, el hecho de aprobar no significa que tiene rango de ley, porque estamos hablando de una resolución legislativa que aprueba, imaginemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No es la convención como tal, sino la resolución legislativa que aprueba tal. Alcance. La ley tiene alcance general para la población en general, para todo aquel que habite bajo su jurisdicción sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, o inclusive si es que se tiene un cargo o no, si se trata de una autoridad o no. Y resolución legislativa es específico para una situación determinada. Destinatarios, la ley, toda la sociedad. Y la resolución legislativa, órganos o personas concretas. Función, regula derechos y deberes, eso también ya lo vimos, el derecho a la vida y el deber de respetar la vida, el derecho a recibir alimentos y el deber de dar alimentos, como por ejemplo. Y la resolución legislativa, ¿qué función tiene? Decidir actos institucionales. El nombrar al defensor del pueblo es un acto que le pertenece al Congreso de la República como tal, un acto institucional. Un ejemplo de esto, el Código Civil, que ya hemos visto, Código Penal, Código Constitucional, Procesal Constitucional, leyes como por ejemplo la ley de procedimiento administrativo general, entre otros. Resolución legislativa, autorizar viaje presidencial, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo nuevamente, ley crea un nuevo impuesto y resolución legislativa autoriza al presidente del Congreso el viajar al extranjero, ¿no? Son situaciones específicas y más que todo institucionales, que, por ejemplo, no se puede hacer una resolución legislativa para que viaje el ciudadano tal a Japón. No es esto posible, sino es más que todo institucional. Y también, antes de ir a esto, y también nosotros vemos de que la autorización del viaje presidencial, ¿no? Es una forma también de fiscalizar al presidente de la República, que es el representante del poder ejecutivo. Por eso nuevamente menciono, es importante las funciones que tiene el Congreso de la República. Importancia práctica. Las resoluciones permiten al Congreso actuar con rapidez
en temas políticos sin necesidad de legislar en sentido estricto, ¿no? Por ejemplo, en justamente estos temas de la incapacidad moral permanente. Muchas veces se ha cuestionado de que en estos tipos de procedimientos, procesos, no se está respetando las reglas del debido proceso. Nosotros sabemos que en todo proceso, sea de carácter judicial o administrativo, se tiene que respetar el tema de la sentencia motivada o resolución, mejor dicho, motivada en hecho y derecho, el contar con un abogado, el plazo razonable, entre otros, ¿no? Pero cuando hablamos de control político por parte del Congreso de la República, esto es bastante cuestionado y justamente merece, esto también puede hacer que surja un debate, ¿no? Pero justamente por la rapidez que le da la facultad de las resoluciones del Congreso de la República a actuar en temas políticos, es que justamente se pueden utilizar, valiendo la redundancia, estas resoluciones, ¿no? Declarar la incapacidad moral permanente al presidente de la República por haber sido inmiscuido en temas de corrupción de funcionarios, bueno, de corrupción de manera general. Sabemos que hay un proceso dentro del Poder Judicial, dentro de la Fiscalía, que posteriormente pasa al Poder Judicial y todo ello. Sin embargo, si es que el Congreso de la República considera bajo este control político que hay una incapacidad moral permanente por presuntos actos de corrupción, y aquí hay opiniones encontradas, ¿no? Si existe, por ejemplo, un proceso judicial, entonces, ¿por qué el Congreso de la República está juzgando al presidente de la República? Porque no está juzgando como tal, o mejor dicho, no juzga, no está cuestionando como tal el delito per se, ¿no? Sino de que justamente la moralidad del presidente de la República debe ser intachable porque es el representante del Estado. Al menos esa lógica merece, ¿no? Y nuevamente menciono, yo sé que esto abre debate, sin embargo, esta es la importancia práctica de las resoluciones del Congreso de la República, que justamente por estas resoluciones pueden solucionar con rapidez estos temas políticos, ¿no? O permitir el viaje del presidente de la República del Perú, ¿no? Para que pueda representarnos ante Naciones Unidas, por ejemplo, que es un tema de representatividad política del Estado peruano. Proceso de elaboración de leyes como cuarto punto. El procedimiento legislativo es el conjunto de etapas formales que debe seguir un proyecto para convertirse en ley, ¿no? Obviamente que antes de que sea ley aprobado por los congresistas de la República, tienen que existir etapas formales, ¿no? De este proyecto de ley. Es necesario de que para que sea un proyecto de ley también exista una aprobación. ¿Qué garantiza este proceso de elaboración de leyes? Garantiza debate democrático, porque recordemos de que en un Estado de Derecho el debate democrático por parte del Congreso de la República es totalmente válido, y la manifestación de la representación de toda la población peruana, de todas las regiones del Perú. Control técnico y también transparencia. ¿Por qué transparencia? Porque se va a dar cuenta a la población en general del contenido de estas leyes antes de que sean leyes como tal. Por eso es que cuando un proyecto es proyecto todavía, es publicado.
Y también, ¿por qué? Porque la población civil puede ser parte de esta aprobación de proyectos. No me refiero a de que con el voto, porque esto no se refiere en ese sentido, sino, por ejemplo, enviando amicus curiae para que la opinión de ciertas organizaciones, de cierta población, sector de la población, disculpe, pueda ser tomado en cuenta. Una verbigracia de esto es respecto a la imputabilidad de adolescentes a partir de los 14 años para que puedan ser juzgados como adultos. Muchas organizaciones defensoras de los derechos de la niñez presentaron amicus curiae al respecto para que esta ley no sea aprobada. Es una manifestación de la democracia. O inclusive, ¿no? La misma población puede proponer proyectos leyes, también enviarlo a un congresista en específico para que este congresista impulse la aprobación de esta ley. Por eso es que también se considera a la transparencia como tal, porque la población también puede ser partícipe, quizás indirecta en ese sentido, pero directa en el sentido de que los congresistas representan a la población peruana. Ejemplo, un congresista propone una ley de teletrabajo, pensando quizás en la pandemia, ¿no? La revisa una comisión, se debate en el pleno, se vota y el presidente la promulga y finalmente se publica en el diario oficial El Peruano. Una vez aprobado, no tiene que promulgarse por el presidente de la República y ser publicada. Es esencial que esta ley sea publicada en el diario oficial para nosotros decir de que está vigente. Cosa contraria, pues no podría estar vigente porque una ley no publicada no está al alcance de la población en general. Son las etapas del procedimiento legislativo en el proceso de aprobación de las leyes. En primer lugar, tenemos la iniciativa legislativa. Se pueden presentar proyectos. ¿Quiénes? Los congresistas, como esencia, como representantes de la población. Existe un vacío o una situación que se pretende regular, entonces un presidente de la República puede presentar un proyecto, un congresista de la República puede presentar un proyecto. Esto nos lleva también a que el presidente de la República también puede presentar una iniciativa legislativa. El Poder Judicial también, Ministerio Público, gobiernos regionales y los ciudadanos a través de la iniciativa popular, ¿no? Que justamente hemos hablado, ¿no? De que puede ser posible. Calificación. El proyecto se evalúa formalmente y se envía a las comisiones. Estudio en comisiones. ¿Qué se analiza? La constitucionalidad. Y esto es esencial. Si es que hay una ley que no es, o un proyecto que no es constitucional, evidentemente de que no puede ser aprobado como tal. Algo que hay que tener bastante en cuenta aquí. Constitucionalidad no es lo mismo que convencionalidad, aunque lo ideal es que estos dos aspectos vayan en consonancia, es decir, que no solamente se respete la constitución política como tal, sino también los tratados, en este caso en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Si es que esto no pasa, que hemos hablado anteriormente, puede existir una responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos en materia de derechos humanos y como consecuencia recibir una sentencia en contra, imaginemos, en el sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que ambas, tanto la constitucionalidad como la convencionalidad, tienen que ir de la mano. Ahora bien, acá puede haber alguna pregunta, pero estamos dentro del Perú. Obviamente lo que prevalece es la constitución política.
y tenemos un principio que es la no intervención en asuntos internos. Sí, pero también tenemos el principio de soberanía, y recordemos que la soberanía, ¿qué nos dice? De que el Estado como decide ratificar algo que hace el Congreso de la República mediante la aprobación de tratados internacionales, estos mismos tratados en materia de derechos humanos. Por eso es que es ideal, aunque no es una regla quizás estrictamente general, es ideal que eso exista. ¿Qué más evalúa las comisiones? La viabilidad de este proyecto ley. ¿Qué tan posible es que esto pueda ser ejecutado en la realidad? Existe este problema, perfecto. Entonces, el Estado tiene todo el implemento necesario para que pueda cumplirse esta ley o hacer cumplir esta ley. Ahí nos vamos con la viabilidad. Por eso es que el estudio en las comisiones es muy importante. Impacto social y económico. ¿Qué vamos a lograr con esta ley? Vamos a lograr que, imaginemos con las cuotas para personas con discapacidad, que el derecho al acceso al trabajo sea una realidad a todas las personas sin ningún tipo de discriminación por su condición física o condición intelectual inclusive, ¿no? Las cuotas en específico, ese va a ser el impacto social en específico para las personas con discapacidad. Pueden modificar el texto. ¿Qué quiere decir esto? De que se pueden existir modificatorias a favor de todo ello, ¿no? A favor de la constitucionalidad, viabilidad y el impacto que se quiere realizar. Es decir, el proyecto de ley como tal, no, todo este cuerpo normativo o este borrador, este draft, no es lo mismo que está en la ley. Claro que sí, es la esencia, ¿no? Pero puede modificarse el texto dentro del estudio de las comisiones. Debate en el Pleno, se discute públicamente, ya lo hemos hablado, se presentan argumentos a favor y en contra, anteriormente a las votaciones, que estas tienen que ser, valiendo la redundancia, aunque la propia palabra lo dice, argumentados. Y tienen que tomarse en cuenta, tienen que respetarse estas opiniones. Votación, se requiere la mayoría simple o calificada según el tipo de ley, ya hablamos la mayoría simple, la mitad más uno, mayoría calificada, los 2/3. Promulgación, el Ejecutivo promulga la ley o la observa. Si hay observación, el Congreso puede insistir, porque justamente representa a la población y no el Ejecutivo no tiene la última palabra en ese aspecto, por eso es que se menciona de que se garantiza la separación de poderes. Y la publicación se publica en el diario oficial y entra en vigencia. Una vez que se haya publicado, ya está vigente, no antes de. Se aprobó, se promulgó, perfecto, pero hasta que no esté publicado y esté al alcance de toda la población, no está vigente. No puede aplicarse o exigirse el cumplimiento de esta ley en todo caso. Si no, estaríamos hablando de un abuso de autoridad. Importancia de este procedimiento. Evita la improvisación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un debate público al cual puede acceder toda la población. Existe un estudio que se hace por parte de las comisiones para poder ver la viabilidad, el impacto y otras cosas que también ya hemos revisado. Garantiza la legalidad porque estamos viendo de que se tiene que respetar en principio la constitucionalidad e idealmente la convencionalidad. Estamos hablando de la legalidad per se. Y protege el principio democrático esencial en todo Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque se debate justamente, hay opiniones a favor y en contra que tienen que ser argumentadas. Existe para la aprobación de esta ley la votación por parte de los congresistas de la República.
jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico. Y esto seguramente nosotros lo hemos visto en clases de derecho constitucional. ¿Qué quiere decir la jerarquía? La jerarquía normativa ordena las normas según su grado de superioridad jurídica. Hay normas que no quiere decir esto que valen más que otras, no nos referimos a esto, sino cuáles son las que están por encima de otras, o para la creación de normas de menor jerarquía, ¿qué normas tenemos que tener en cuenta? Tienen que respetarse, no pueden contradecir a la de máxima jerarquía. En ese sentido está tomado la superioridad jurídica, estableciendo que una norma inferior no puede contradecir a una superior, ¿no? Justamente lo que se acaba de mencionar, no de que una valga más que otra, una tiene más peso que otras, no, sino de que no puede contradecirse, porque jerárquicamente está más arriba en la pirámide de Kelsen. En el Perú, ¿cuál es la pirámide de Kelsen? En primer lugar, la constitución política, en esencia, aunque también dentro de la propia constitución política se reconoce de que tienen la misma jerarquía los tratados en materia de derechos humanos. Por eso mencionamos de que estos no pueden contradecirse. Por eso mencionamos también que es esencial de que también dentro de las comisiones revisen la convencionalidad en materia de derechos humanos. ¿Qué tratados internacionales de materia de derechos humanos tenemos en Perú ratificados? La Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Tratados internacionales como segundo punto. No estamos hablando de derechos humanos como tal, sino de otra naturaleza, mercantil, comercial, de naturaleza territorial, por ejemplo, un TLC, entre otros. No tiene que confundirse con los tratados de derechos humanos, porque la propia constitución política como tal los reconoce en la misma jerarquía. Muy a pesar de que estemos hablando de que su naturaleza puede ser regional o internacional. Como tercer punto, leyes y resoluciones legislativas. Lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Los códigos, entre otros, decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales como sexto punto, y 7, las normas administrativas, que no pueden contradecir justamente, las normas administrativas no pueden contradecir la constitución política, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que se tiene que hacer respetar. Si no, caso contrario a ello, existen acciones constitucionales para poder exigir justamente la incompatibilidad con la constitución política del Perú. Ejemplo, si un reglamento municipal permite algo que la constitución prohíbe, ese reglamento no vale, ese reglamento es inconstitucional y puede ser derogado, o puede pedirse su derogación en todo caso. ¿Cuáles son los principios vinculados? Tenemos el principio de supremacía constitucional, si es que estamos hablando desde el punto de vista del derecho constitucional, ¿no?, que vale dentro del Perú. Aquí estamos dejando de lado un poco lo que es las convenciones o tratados internacionales en materia de derechos humanos, de lo cual personalmente comparto, ¿no?, porque es a lo que me dedico, ¿no?, derecho internacional de los derechos humanos. Pero la jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico tiene esa esencia, la supremacía constitucional, la Constitución por encima de todo, de toda otra norma, ¿no?, que no sea constitución política como tal, y obviamente los tratados de derechos humanos. Principio de legalidad, que todo nace justamente
porque se trata de la esencia de la ley, de la creación de la ley por parte del poder legislativo, como parte de sus funciones. El principio de coherencia normativa, que no pueden contradecirse en esencia. Existe una ley de mayor jerarquía, la de menor jerarquía no la puede contradecir. De eso se trata, de coherencia normativa, y estos principios vinculados, ¿qué es lo que pretenden? Dar seguridad jurídica a la población en general. Porque si vemos de que una norma de menor jerarquía, como una ordenanza municipal, contradice a la constitución política, entonces no existe seguridad jurídica para la población que vive bajo la jurisdicción de esa municipalidad, porque la norma de mayor jerarquía es la constitución política. Control de jerarquía. Si una norma contradice a otra superior, ¿qué puede pasar? Puede ser inaplicada, puede haber los funcionarios, por ejemplo, no lo pueden aplicar, en esencia la población no lo puede aplicar, o puede pedirse también, ¿no? Que no sea aplicada por tratarse de ser constitucional, a pesar de que se exija su cumplimiento, puede llegar a judicializarse. Puede ser declarada inconstitucional también. Esto es completamente posible. Hablamos de la acción constitucional, la acción constitucional, claro, no dentro del Código Procesal Constitucional. Esto protege el sistema jurídico, lo que ya mencioné, ¿no? La seguridad jurídica que tiene que haber en todo sistema normativo, en todo ordenamiento jurídico. Ahí tenemos, ¿no? Nivel fundamental, Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos; nivel legal, leyes nacionales, locales y tratados. De otra naturaleza, vale decirse, que no sean de derechos humanos. Y nivel base, sentencias, normas, contratos, testamentos, etcétera. Justamente estas que están en el nivel base responden ¿a qué? A las leyes nacionales, a lo que tenemos prescrito en el Código Procesal Penal, en el Código Civil peruano, etcétera. Por eso es que esto está justamente en normas de menor jerarquía. ¿Un contrato tiene que cumplirse? Claro que sí. ¿Establece reglas? Claro que sí, pero son más específicos. Las sentencias también son más específicas y responden justamente al cumplimiento de estas leyes. Esta va a ser su base legal de estos, para que pueda entenderse. Y con esto ya vamos quizás finalizando. Este es el último punto. Vamos a tratar de que, bueno, pues casi al final de esta pequeña sesión existan opiniones, quizás comentarios, preguntas. Claro que sí, es completamente válido, pero lo que a mí me gusta más incentivar es los comentarios, las opiniones, el debate respecto a la clase que hemos tenido, porque claro, sí, no hay quizás algunas cuestiones que pueden quedar en el aire, que no quedan completamente claras, o a veces se puede pedir también la opinión por parte del ponente, pero si es que se incentiva el debate, claro, desde mi punto de vista sería mucho mejor, porque en lo que buscamos en la academia no solamente es escuchar y finalmente preguntar, sino también tener nuestras propias opiniones fundamentadas, en base a lo que no solamente hemos visto el día de hoy, ¿no? Sino quizás a lo que han podido ir indagando, a las clases previas de este curso que tenemos, ¿no? Que es justamente, no sé si podemos dar pase ahorita a las preguntas o más tarde. Todavía, doctora, para que dure la sesión en sí, Sí. hasta las 10:20, por favor. La ronda de preguntas de 10 minutos. Gracias, doctora. Ok, está bien. Entonces, la persona que levantó la mano podemos hacerlo al final, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las recientes leyes aprobadas por el Congreso?
En primer lugar, la que vamos a ver el día de hoy es la ley de amnistía para fuerzas de orden por violaciones de derechos humanos, que esta ha sido bastante debatida por parte del propio Congreso de la República, de organizaciones protectoras de derechos humanos, de memoria, instituciones, universidades y por parte de la misma población. Porque recordemos de que Perú, nuevamente menciono, es el país que más sentencias en contra tiene en el sistema interamericano de derechos humanos ante la Corte IDH en específico, y varias de ellas, como el caso de Barrios Altos y La Cantuta, justamente es por violaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que dice? El Congreso aprobó una norma que otorga amnistía e impunidad a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y rondas campesinas que hayan cometido delitos graves, incluyendo violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. ¿Cuál es el fundamento de esta ley? El fundamento es de que recién el Perú fue parte, o mejor dicho, ratificó el Estatuto de Roma posteriormente al año 2000. ¿Y cuál es la lógica del Congreso de la República? De que como recién el Estatuto de Roma ha sido ratificado con posterioridad, es decir, en el año 2002, si bien no estoy equivocada, entonces las cuestiones que ocurrieron anteriormente, así se traten de delitos de derechos humanos, no pueden ser exigibles al Estado, ¿no? En específico no pueden ser sancionados los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las rondas campesinas. Lo cual, bueno, desde el punto de vista de derechos humanos, claro, la Constitución, el Congreso de la República, si así lo considera, puede aprobarlo. De hecho, ya lo aprobó, ya es una realidad esta ley. Sin embargo, recordemos que hay en misma jerarquía de la Constitución política están los tratados de derechos humanos, ¿no? Y recordemos de que los crímenes internacionales, como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, crímenes de agresión, que están prescritos en el Estatuto de Roma, son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si es que esto ha sido cometido en 1870, estamos, y junto con la esclavitud también, ¿no? Que también es imprescriptible, pueden ser perseguidos sin importar el año en el cual ha sido ratificado un tratado internacional, en este caso el Estatuto de Roma, que defiende o pretende defender las violaciones de derechos humanos, busca reparar, ¿no? Esa es su naturaleza, buscar justicia a las violaciones de derechos humanos. Por eso es que esta norma ha sido tan cuestionada. Y también por instituciones internacionales como la ONU, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido su derogatoria. Recientemente ha habido una resolución, un dictamen de Naciones Unidas, en específico del Comité de la CEDAW, que es el Comité de contra toda forma de discriminación de la mujer, que ha advertido la responsabilidad internacional del Perú respecto a las esterilizaciones forzadas que también se dieron en este lapso de tiempo, entre 1980 y 2000. Y justamente, aunque se trate de una resolución de la CEDAW, esta ley hace muy difícil que las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan encontrar cierta justicia dentro de nuestra jurisdicción peruana. Lo pueden encontrar en el sistema internacional, claro, lo pueden hacer. Pero recordemos de que a pesar de que exista una sentencia en el sistema internacional, esta tiene que ejecutarse en el sistema nacional. El hecho de que no pueda juzgarse a miembros de las Fuerzas Armadas, policía, entre otros, evidentemente que hace difícil de que exista justicia
personas que sufrieron violaciones de derechos humanos en ese lapso. Por eso es que es tan cuestionado, ¿no? Esta ley permite, entre otras cosas, que las personas investigadas o sentenciadas por estos hechos sean liberadas si tienen más de cierta edad y suspende algunos procesos judiciales en su contra, ¿no? Por eso es que es tan delicada la promulgación de esta ley. Materia, derecho penal, penal internacional y derechos humanos o derecho internacional de los derechos humanos. Impacto, modifica el acceso a la justicia y la responsabilidad penal de servidores públicos en ese lapso de tiempo, nuevamente mencionamos. Y esto es muy difícil también respecto a, nuevamente menciono, las sentencias que ya tiene Perú en su contra, en el sistema interamericano. Puede llegar a foja cero, ¿no? Se hace muy difícil el tema de la reparación en cuanto a que reciban una sanción penal aquellas personas, según la investigación, que presuntamente habrían cometido estas violaciones de derechos humanos. Debate público, amplia controversia sobre si esta ley afecta la obligación internacional de Perú respecto a investigación de crímenes de lesa humanidad, que eso ha sido lo esencial. Justamente cuando se dio este dictamen de Naciones Unidas en el año 2024, a finales del año 2024, se admitió por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿no? De que si bien es cierto existe este dictamen, que recordemos la naturaleza de los dictámenes de Naciones Unidas no es lo mismo que una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo sí hace difícil de que pueda ejecutarse estas resoluciones. Otra ley que tenemos es la ley que modifica la actuación de las ONGs, organizaciones civiles, o mejor dicho, la muy llamada ley anti-ONG del año 2025. El Congreso aprobó una ley que reforma la normativa de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, ampliando los poderes del Estado para supervisar y controlar ONG que reciben financiamiento del extranjero, que es completamente válido en una parte, porque una de las formas que tiene que controlar el Estado es los ingresos que vienen a él, ¿no? Que tienen las ONGs. Esto es completamente válido, ¿no? En ese aspecto. Es completamente justificable. Pero justamente una de las de los cuestionamientos que recibió es justamente limitar los ingresos que reciben las ONGs por parte del extranjero para poder actuar ante un sistema interamericano de derechos humanos o un sistema de Naciones Unidas, porque recordemos de que para acudir a un sistema interamericano o a un sistema de Naciones Unidas, es necesario y esencial el financiamiento del extranjero. Esto justamente se dio en la época en la cual Dina Boluarte era presidenta de la República, ¿no? Justamente había muchos cuestionamientos en su mandato. Recordemos de que fallecieron muchas personas protestando en el año 2023, finales del 2022 y principios del 2023 al interior del país, ¿no? No estamos hablando del caso de Inti Brian. Por eso es que, bueno, pues justamente se dio en un contexto de un gobierno que vulneró muchísimos derechos humanos, ¿no? Se vio como una forma de limitar justamente el acceder a sistemas del sistema interamericano o el sistema de Naciones Unidas, o inclusive también recibir que muchas minorías, muchas personas vulnerables reciban el apoyo de producto de este financiamiento del extranjero. Puntos clave. Las organizaciones deberán registrar y justificar las actividades cuando obtienen fondos exteriores. Esto es completamente válido, nuevamente menciono, porque es una de las funciones que tiene el Estado, siempre y cuando no busque limitarlos. La ley habilita a la APSI
a multar o incluso suspender o cancelar el registro de grupos si se considera que sus proyectos atentan contra los intereses del Estado o son críticos al gobierno. Esta es la parte clave. Son críticos al gobierno. Las ONGs, claro, son parte de la sociedad civil, pero es fundamental su existencia y justamente su crítica al gobierno si es que se advierten vulneraciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si es que se pretende acudir a un sistema interamericano por un accionar que cometió el gobierno, porque, bueno, pues hay excepción al agotamiento de los recursos internos, imaginémonos en esa posibilidad, entonces, por propio criterio de ello, puede suspenderse el registro de estas ONGs. Por eso es que en su momento fue muy criticado. Contexto y efectos. Derechos implicados, libertad de asociación, expresión y acceso a la justicia. La asociación, ¿por qué? Porque muchas de las ONGs lo que hacen es justamente este tema de la población en general, ¿no? Pero también el tema de las protestas, defender a personas que son defensores de derechos humanos en contextos de protesta, por ejemplo. Obviamente que se está vulnerando lo que es de manera directa también lo que es ese derecho. Acceso a la justicia, ya lo mencionamos. Reacciones. Organizaciones internacionales han cuestionado los efectos de esta norma sobre la sociedad civil y la supervisión estatal. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente menciono, ¿no? De que la población civil tiene derecho a poder reunirse, a poder crear sus propias ONGs y recibir fondos del extranjero, que pueden ser controlados, claro que sí, pero que no quede a propio criterio del Estado el suspender esta licencia si es que hay una crítica al gobierno. Ahí estamos hablando de una suerte de abuso, ¿no? Porque esta supervisión estatal no puede vulnerar otros derechos, como es el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, o el acceso a la justicia. Es que dentro del Perú no se encuentra esa justicia. Extensión de la formalización de la minería artesanal en 2024-2025. El Congreso también aprobó disposiciones que extienden el plazo de la formalización para la pequeña minería y la minería artesanal, permitiendo que mineros no formalizados operen bajo permisos temporales hasta completar su registro oficial, ¿no? Algo que también ha sido bastante criticado dentro del Perú. ¿Por qué? Porque se menciona que lo que se quiere que es favorecer la minería ilegal. Y sabemos de que hay muchas personas que lamentablemente han fallecido producto de la minería ilegal y que la minería ilegal se presta para otros delitos mucho de mayor calibre, ¿no? Si bien es cierto, sí, pretenden dar algún permiso temporal, facilidades y todo ello, sin embargo, es muy delicado justamente de que se pretenda o quizás de una puerta abierta a favorecer lo que es la minería ilegal. Se pueden dar muchísimos actos de corrupción, como lo que ya hemos visto, ha sido un caso bastante sonado que todavía está en investigación, que en sí no nos da ninguna certeza, pero lo de los Siucho, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, que también se presume que están implicados en temas de minería ilegal. No se pagan las tasas correspondientes, ¿no? Por justamente la minería ilegal. Importancia práctica. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar la transición hacia la formalidad de miles de mineros informales. Como menciono, es algo positivo que pretende hacer el Estado, sin embargo, tiene justamente sus puntos en contra, que da puerta abierta a otros delitos. Debate.
crítica que este tipo de prórrogas pueden favorecer la minería ilegal o no abordar problemas ambientales y de seguridad. Los problemas ambientales y de seguridad también son otra cuestión, porque recordemos de que existen obligaciones específicas por parte del Estado. Acá lo dividimos en dos partes. En materia de derechos humanos, el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, que el caso de La Oroya es un tema bastante particular al respecto, porque si bien estamos hablando de una empresa transnacional, el Perú tenía un TLC, tiene un TLC de hecho con los Estados Unidos, producto por el cual se pudo, el grupo Renco pudo operar dentro del Perú, ¿no? Sin embargo, tiene que garantizar estos derechos. Con la minería ilegal sería muy difícil este tema de la supervisión o de una exigencia de la obligación a mantener un medio ambiente sano y a garantizar el derecho a la salud de los pobladores de lugares aledaños, ¿no? Sino que también, bueno, en el caso de La Oroya, tenemos el derecho internacional de las inversiones, que ha sido otro cantar aparte, ¿no? Porque se incumplieron o se habrían incumplido en ese caso las obligaciones que tuvo esta empresa transnacional para descontaminar La Oroya, ¿no? Es que les recomiendo bastante leerlo, no solamente en materia de derechos humanos, ¿no? Sino también el que tenemos ante el Tribunal Arbitral, ¿no? Perú ganó en parte a Grupo Renco. Por eso es que es muy importante, ¿no? Que se pretenda favorecer la minería ilegal. Tenemos también creación de nuevos distritos por ley. Caso Santa Rosa de Loreto del año 2025. El Congreso aprobó la ley 3243 que crea el distrito de Santa Rosa de Loreto en el departamento de Loreto. Esta norma reorganiza territorialmente una zona fronteriza con Colombia, con el objetivo de promover el acceso a servicios públicos y el desarrollo local. Esto también ha sido un tema el año pasado, ¿no? Con respecto a Colombia, ahora no está tanto en el sentido de que lo encontramos así mediático, pero el tema de Santa Rosa sigue siendo todavía un tema en materia de derecho internacional que podríamos tener con Colombia, ¿no? Aspectos pedagógicos. Ejemplo de ley de carácter administrativo y territorial. Permite discutir temas de descentralización, gestión municipal y política territorial, ¿no? Aquí también sería interesante poder escuchar qué opiniones tienen al respecto, ¿no? Respecto al caso Santa Rosa, porque el año pasado sí, inclusive, no creo que hubiéramos llegado a ese punto, pero se hablaba de un conflicto bélico, inclusive de Colombia respecto a Perú o viceversa. Y con esto vamos finalizando, para poder escuchar, ¿no? Algún comentario, alguna opinión, alguna duda. Tenemos la ley, me van a disculpar, 32-33-0, ley de imputabilidad de adolescentes de 16 y 17 años del año 2025. En mayo del 2025, el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la ley 32-33-0 que modifica el Código Penal y la responsabilidad penal de adolescentes para permitir que adolescentes de 16 y 17 años sean considerados imputables penalmente cuando cometan delitos graves. ¿Cuál es el fundamento de esta ley? Que hay muchos menores de edad entre 16 y 17 años que lamentablemente cometen delitos graves como homicidio, sicariato, entre otros. Un caso emblemático muy conocido dentro del Perú que en realidad ha pasado años atrás, es el caso del muy denominado Gringacho, que fue recluido en el Maranguita, pero de que
obviamente que a él fue juzgado como un menor de edad, bajo el criterio de los tratados internacionales que tenemos, la Convención de los Derechos del Niño, que menciona de que hasta los 18 años se consideran adolescentes, no niños, en el sistema internacional. Sin embargo, bueno, pues ese ha sido el fundamento del Congreso de la República, de que muchos menores de edad lamentablemente cometen estos delitos graves y son un peligro para la sociedad. Por eso es que tienen que ser juzgados como adultos, inclusive no recluidos en correccionales, sino en centros penitenciarios como tal, que la condena, si es que no existe ninguna eximente, sea como tal, ¿no? Aquí también hubo muchísimo debate, muchas asociaciones protectoras de los derechos de los niños y adolescentes, universidades, la misma población civil, presentó amicus curiae al respecto para que esta ley no sea aprobada. ¿Por qué? Porque iba contra los derechos de los niños y adolescentes a la luz de tratados internacionales. Sin embargo, bueno, pues ese ha sido el fundamento, ¿no? ¿Qué cambios introduce esta ley? Que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos extremadamente graves como homicidio calificado, terrorismo, secuestro, sicariato, violación sexual, extorsión, trata de personas, puedan ser procesados penalmente bajo el régimen ordinario similar a lo de los adultos, ¿no? Esto en sí corresponde no solamente a temas de derecho penal, no, sino también a política criminal, sino también a temas de sociología, a políticas públicas. ¿Qué está haciendo el Estado? Porque inclusive antes de los 16 años vemos adolescentes que ya están cometiendo delitos al respecto, delitos graves inclusive y transnacionales como los que son la trata de personas. ¿Qué hace el Estado al respecto para poder garantizar los derechos de la adolescencia y tratar de una u otra manera no solamente de sancionar, sino también de reformar, ¿no? La norma también modifica sanciones del sistema juvenil para que adolescentes entre 14 y 16 años, estableciendo medidas socioeducativas de internación conforme a la gravedad del hecho. Estas medidas pueden tener una duración de 4 a 6 años y en casos excepcionales, por ejemplo, sicariato, violación, hasta 8 años, ¿no? Sabemos de que el Código de los Niños y Adolescentes viene a ser el código por excelencia que se aplica en estos casos, estableciendo no sanciones como tal, sino ciertas medidas que tienen que adoptar los padres, las personas a cargo, los tutores, que claro, ellos pueden ser los sancionados, y ciertas reglas de conducta que tienen que respetar los adolescentes, ¿no? Pero en este caso no es así. Inclusive sabemos de que los adolescentes, los niños adolescentes, no pueden ser llevados con esposas, cosa que sí las personas con mayoría de edad, ¿no? Por eso es que también todo lo que es respecto a los adultos o similar a los adultos bajo el régimen ordinario es aplicado en estos casos. Los casos excepcionales, no sicariato, violación con muerte hasta 8 años. Aquí es muy importante también poder escuchar las opiniones que tienen todos al respecto, porque estamos hablando no solamente, bueno, sí, de tratados internacionales que tenemos, pero también estamos hablando de un problema arraigado ya a nuestra sociedad, como menciono, que menores de edad, incluso menores de 16 años, ya están cometiendo delitos graves. Perú es uno de los países donde el sicariato ha aumentado, las extorsiones están aumentando, mucho se utiliza a los menores de edad para
para este, para este, para que hagan de sicarios, ¿no? Por temas de cupo, para amedrentamiento, etcétera. Por eso es que es bastante delicado este tema y no es, como todos los demás, no hay que tomarlo tanto a la ligera, ¿no? La norma, bueno, eso ya lo vimos, se introducen mecanismos para que las personas imputadas entre 16 y 21 años cumplan su sanción en un régimen especializado, separado de adultos mayores con problemas educativos, terapéuticos y de reinserción. En sí no es netamente por la edad. Vemos de que la pena o la finalidad de la pena, ¿qué tiene como objetivo? La reinserción en la sociedad. Esta reinserción no solamente es que, bueno, pues cumplí la condena y luego de ello elimino mis antecedentes penales y puedo tener acceso al trabajo y todo ello, no. Sino el reinsertar quiere decir de que esta persona está completamente apta para poder vivir en sociedad sin representar un peligro. Por eso es que llevan lo que son tratamientos psicológicos, eh, bueno, si es que lo amerita el caso y estamos hablando de otra modalidad, ¿no? Psiquiátrico, herramientas para que puedan insertarse en el mundo laboral, dándoles trabajo dentro de los centros penitenciarios, programas educativos inclusive también, ¿no? Hay programas educativos por parte de distintas organizaciones, ONGs, etcétera. No, no hay que verlo solamente por parte de que, bueno, pues se trata de menores de edad per se, ¿no? Sino de personas en general, ¿no? De la finalidad de la pena. Deme un momento, por favor. Y bueno, pues justamente esta es la crítica que hubo a esta ley en específico. Vamos a hacer una especie de retroalimentación, ya que nos queda unos cuantos minutos antes de la ronda de preguntas. Un momento, por favor. A ver, respecto a esta ley en específico, sobre el impacto que puede tener, ¿no? El debate constitucional que ha habido. ¿Qué se discute? Si juzgar a menores como adultos viola los derechos del niño, que esto es algo que ha sido muy, pero muy discutido. ¿Qué se pensaría? ¿Violan los derechos del niño o no? ¿No? Las ONGs han justamente mencionado mucho al respecto, pero ¿qué sucede por otra contraparte de justamente estos menores que también violan los derechos de la población? Recordemos que hay leyes específicas como por ejemplo no matar, el homicidio, que está sancionado por ley, que es cometido por menores de edad, el sicariato, las extorsiones, entre otros, ¿no? Esto merece un debate muy amplio al respecto. Por eso es que justamente se discutía sobre todo ello. ¿Violaría o no violaría los derechos del niño, ¿no? Para poder debatir al respecto. Chocaría con la constitución política, porque recordemos de que los niños también son protegidos por leyes específicas, ¿no? Eso también tendríamos que ver. El impacto social. Esta ley busca seguridad, pero también genera riesgo en derechos. Un ejemplo, un barrio se siente más seguro, pero una ONG advierte que mezclar jóvenes con presos adultos aumenta la reincidencia. Ese es otro aspecto muy que se debate justamente respecto a esta ley. ¿Qué busca la pena? La pena lo que busca es la reinserción en la sociedad, pero
lamentablemente, a veces no se cumple esa finalidad de la pena. Tenemos una frase de que muchas veces las personas salen peor de lo que entraron de un centro penitenciario. Y al ser tan jóvenes, esta es una de las opiniones que doy, ¿no? No necesariamente representa lo que yo pienso, así como todo lo demás, no todo lo anterior. Al estar con adultos en un mismo centro penitenciario corre el riesgo de la reincidencia, algo que para nada cumple con la finalidad de la pena. Y bueno, ya quedando 10 minutos vamos a hacer una especie de retroalimentación para ver qué es lo que hemos visto. A manera de conclusión también, ¿no? Para que nosotros podamos tener en cuenta bien lo que hemos aprendido del día de hoy, sobre todo la diferencia que tenemos, ¿no? Diferencias entre lo que es el poder legislativo con el Congreso, con el Congreso per se. ¿Cuál es la diferencia esencial? Que el poder legislativo tiene esta facultad de poder crear las normas, ¿no? Crea las normas, las modifica, las deroga. Esto tenemos que tener muy en cuenta. Congreso, ¿no? Es institución, cuerpo colegiado que ejerce dicho poder. El Congreso es quien ejerce dicho poder y es elegido bajo la voluntad popular, ¿no? ¿Por qué? Porque representa a toda la población peruana, a las 24 regiones. ¿Qué crea? Crea leyes, resoluciones legislativas, acuerdos de pleno, reglamentos internos y que garantiza el poder legislativo, la separación de poderes, y hemos visto ejemplos para que el poder ejecutivo no esté por encima ni el poder judicial. Ejerce esta función de fiscalización, evita la concentración de poder, permite el debate público de normas, haciendo partícipes a toda la población en general. Ya vimos las características. Las leyes, ¿qué quiere decir las leyes? Son aplicadas a toda la población en general, independientemente de la nacionalidad, independientemente del cargo que se tenga. Esto tenemos que tener también bastante en cuenta y pretende regular comportamientos. Son generales, a diferencia de las resoluciones del Congreso de la República, que ¿qué es lo que hace? Regular situaciones muy específicas y que generalmente son concretas, como la aprobación de tratados internacionales, o institucionales, como aprobar o autorizar el viaje del presidente de la República o del presidente del Congreso, o designar al defensor del pueblo, entre otros, más concretas e institucionales, a diferencia de las leyes. Ya lo vimos, ¿no? También ya lo vimos, ejemplo de leyes, tenemos el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Procedimientos Administrativos General, y de resolución legislativa, autorización de viajes presidenciales. Bueno, la importancia práctica de las resoluciones, eso también para tenerlo bastante en cuenta, que las resoluciones permiten actuar con rapidez, a diferencia de las leyes que son más estudiadas, debatidas, no estudiadas en el sentido de que esto no sea estudiado, sino de que requiere un examen minucioso antes de que este proyecto de ley sea aprobado. En cambio, la resolución puede ser utilizada en temas de control político, como nosotros ya vimos, ¿no? La vacancia presidencial por temas de incapacidad moral permanente, que justamente hablábamos que mucho se discute que no se respeta el debido proceso en temas en este tipo de procedimientos, ¿no? Que hace el control, el control del Congreso de la República. Pero justamente esta es una de las naturalezas políticas que existen. No es en sí un proceso judicial o administrativo como tal, sino es un control político que se hace.
Y el tema de la moralidad todavía queda ahí bastante gaseoso a interpretación del propio Congreso de la República. Esto también ya lo hemos visto, el proceso de la elaboración de leyes. Creo que esto queda bastante claro. La jerarquía, constitución política y tratados de derechos humanos, tratados internacionales que no tengan nada que ver con derechos humanos, por ejemplo, los TLCs, como el que tiene Perú con Estados Unidos, leyes y resoluciones legislativas, decretos supremos, resoluciones ministeriales y normas administrativas, y las de normas de menor jerarquía no pueden contradecir a la constitución política. Se entendería que tampoco pueden contradecir a los tratados de derechos humanos, pero ya vimos en las leyes que se han creado recientemente que sí se contradice, ¿no? Por eso es que es esencial, nuevamente menciono, que al momento que las comisiones revisen, no solamente revisen la constitucionalidad, sino también la convencionalidad. Esto también ya lo vimos. Y bueno, pues las recientes leyes aprobadas por el Congreso, ¿no? Hablábamos sobre la ley de amnistía para las fuerzas de orden de violaciones de derechos humanos, que ha sido bastante debatida porque tenemos muchas sentencias en el sistema interamericano de derechos humanos. Perú ha sido el más sentenciado con 44 sentencias en contra aproximadamente, ya a puertas de ser 45. Ley que modifica el marco de las ONGs, también ya lo hemos visto que sería anticonvencional, tanto esta como esta anticonvencional. Sería, menciono porque esto abre debates, la extorsión de formalización de minería artesanal tiene su fundamento, claro está, pero si esto permite sacarle la vuelta a la ley y permitir la minería ilegal y dar puerta a otros delitos, también viene a ser bastante debatido, porque si no, ¿de qué clase de seguridad jurídica estamos hablando? Creación de nuevos distritos por ley, caso Santa Rosa también, que más que un debate interno, ha habido un tema de cuestión territorial con Colombia que también merece un examen minucioso al respecto. Y esto sobre lo que estábamos hablando, de la imputabilidad de adolescentes de 16 y 17 años, que muchos también mencionan que sería anticonvencional por el tema de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y inclusive anticonstitucional se mencionaría por parte de muchas personas, de las organizaciones defensoras de los derechos de la niñez. También, ¿no? La ONU se ha pronunciado al respecto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también merece una discusión al respecto. Y bueno, ahí tienen mi contacto. Seguramente Udiópolis va a pasarle las filminas. Y eso sería todo por mi parte, ¿no? Ahí tienen los números de contacto de Udiópolis para poder acceder a más cursos, más capacitaciones, y doy ya pases a Rieder Jacinto para que pueda dar pase a las preguntas, si es que las hubiera, o algunos comentarios. Muchísimas gracias por permitirme acompañarlos. Gracias a usted, doctora Sonia Stephanie. Muy buena capacitación, que ha estado atento a cada uno de nuestros participantes. Este tema ciertamente es muy polémico, pero también muy necesario conocerlo. Y agradecer a cada uno de nuestros participantes quienes están con cámaras activas. Doctora, en este momento vamos a ir a la ronda de preguntas, pero por favor les indico ningún caso particular, netamente académico o mencionando un tercero. Segundo, cámara prendida. Ya saben cómo es la metodología con la institución. Cámara prendida, debidamente sentados. ¿Estamos bien? Entonces, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Muy agradecido por la exposición. La siguiente consulta, ¿cómo se puede expulsar a un decreto supremo que contraviene una ley dada por el Congreso de la República? ¿Cómo se podría expulsar este decreto supremo del ordenamiento jurídico peruano? Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, no necesariamente estamos hablando de que
contradigiría, bueno, sería contrario al Congreso de la República, ¿no? Sino, sería contrario a la propia Constitución política del Perú. Recordemos de que todo lo que sea contrario a la Constitución política del Perú o a leyes de mayor jerarquía puede ser declarado inconstitucional, ¿no? Por parte del propio Congreso de la República puede ser inclusive, ¿no? Existen mecanismos judiciales, si es que así se quisiera, mediante acciones constitucionales, pero también puede ser el propio Congreso de la República, puede abrir justamente este debate para que pueda ser no tanto sí expulsado, sino como que derogado, ¿no? Por justamente contradecir a normas de mayor jerarquía. Muy bien, gracias, doctora. Doy pase a Rafael. Adelante, Rafael. Una pregunta. Gracias. Rafael, ¿puedes activar tu audio? Te doy pase nuevamente, ¿sí? Si no, doy pase a Robinson. Robinson, adelante, por favor. Una pregunta. Puede activar su audio. Gracias. Sí, doctora, buenas noches. ¿Aló? Ah, doctor, buenas noches. Por favor, una pregunta. Gracias. Sí, doctora, como dijo usted, su exposición abre debates, ¿no? Usted mencionó que el día de hoy vimos su función del Congreso a través de la subcomisión presidida por Elvi Vergara como presidente de la subcomisión de fiscalización, con la presencia del presidente Gerín. Pero haciendo un análisis, vemos que los integrantes, la gran mayoría están inmiscuidos en uno u otro problema, incluido el presidente de la subcomisión y el mismo presidente, ¿no? Ahí la posición de nosotros, ¿no? Que es preocupante la situación del Congreso. Dos, usted habló de la ley de amnistía. Habló de 44, estamos yendo para los 45 casos, creo, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que en Irán hay más de 5.000 muertos, ¿no? A raíz del accionar del aparato estatal. Jamás también tuvo problemas con... asesinaron a más de 300 estudiantes en Israel. Y el sistema de las Naciones Unidas no dice nada. Ahora, en relación de las ONG, es positivo los recursos que llegan del extranjero, pero deben ser destinados y cumplir con la finalidad, ¿no? Sin embargo, por ahí vemos, hay una ONG bien conocida, IDL, ¿no? Que esos fondos lo direccionan para otros fines. Y eso es muy conocido, ¿no? Entonces, quizás que esta nueva ley se hace necesario para esa institución ONG para un mejor control. Es todo, doctora. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, en efecto, ¿no? Tal como se mencionó, sobre todo estos temas abren muchísimo el debate. Por eso se mencionó, ¿no? Estamos a puertas de las elecciones. Lo idóneo es que se revise los currículos, el perfil de las personas que van a ser elegidas, porque respecto a controles políticos, lo usual, claro, puede ser a congresistas en general, pero lo usual es que sea a presidentes del Congreso o al propio, valiendo la redundancia, presidente de la República, o inclusive, ¿no? Cuando se va a aprobar a la cartera de ministros también. Eso es esencial. Y respecto a lo otro que acaba de mencionar, bueno, sí, lamentablemente cada estado es soberano. Existen situaciones específicas como lo que son conflictos armados internos en ciertos países de Medio Oriente, donde no solamente interviene el Estado, sino también grupos beligerantes, ¿no? Muchas veces las Naciones Unidas poco o nada hace, porque tenemos el Consejo de Seguridad, pero
lamentablemente hay resoluciones que pueden vetarse por parte de los Estados Unidos, Rusia, China, Francia, por parte de los 5 países permanentes, ¿no? Con derecho a veto. Son situaciones muy particulares que quizás podríamos hablarlo en otro tipo de clases, ¿no? Más específicas de derecho internacional público, porque el caso de Venezuela, bueno, de Estados Unidos que accionó en Venezuela con lo que sabemos, ¿no? De la captura del expresidente Maduro, también merece todo un análisis más específico desde el punto de vista del derecho internacional, inclusive de la intervención de Naciones Unidas en esos casos en específico. Y claro, ¿no? La ley anti-ONG, muy denominada de esa manera, claro, tiene ese fundamento de controlar, más que controlar, supervisar que estos fondos sean utilizados de forma correcta, pero justamente el debate se abrió respecto a que el Estado no prohíba otros derechos como el acceso a la justicia y todo ello, ¿no? Pero el fundamento, claro que sí, no es correcto, si no, no hubiera sido viable en un principio. Las comisiones lo que estudian es justamente la viabilidad y el impacto. Se quiere una especie de seguridad en ese aspecto, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por su intervención.